Shabbat Shalom para todos, hermanos. Bienvenido a nuestro canal Teshuvá, Dios te llama. Mi nombre es Edgardo Jesús Quiroga y bueno, les doy la bienvenida. Ya estamos entrados en el día de Shabbat, el séptimo día, el día de reposo, el día santo que nuestro Padre Yahweh nos ha ordenado que lo guardemos, que lo observemos. Y bueno, le mando un saludo a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, que están compartiendo nuestros mensajes. Muchas gracias. Bueno, le mando un saludo especial a mi esposa, a mi hija Rebeca, también a Mario Alcalde, a Cristina Sevilla, a Oscar Morales, a su familia y a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Y bueno, antes de comenzar el mensaje de hoy, vamos a hacer una oración. En el nombre poderoso de mi Señor Yahshua HaMashiach, Padre Yahweh, bendito sea tu nombre. Padre Celestial, te doy gracias, Abba, por un día más de vida, de salud que tú nos vuelves a regalar. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, por tu compasión. En el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias Padre Celestial, te pido por todos aquellos que están escuchando este mensaje, Padre, que tú estés tocando sus corazones, guiándolos a toda verdad, en el nombre de Yahshua HaMashiach, amén. Bueno, hermano, como dije al principio, Shabbat Shalom para todos. Y bueno, lo invito para que tome su Biblia, la palabra de Yahweh. Vamos a ir al Brit Hadashah, que en el hebreo significa pacto renovado, y como lo conocemos en las traducciones, el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 19, versículo 41. Vamos a hablar sobre cuando nuestro Señor Yahshua está acercándose a Jerusalén, y dice que Él llora cuando está cerca. Y bueno, vamos a leer qué es lo que nuestro Señor Yahshua pronunció, dijo. Y bueno, luego vamos a ir a meditar en esta palabra para que podamos, mediante nuestro Padre Yahweh nos guíe en el Espíritu, poder entender su palabra para crecer espiritualmente, para mejorar nuestros caminos. Así que bueno, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Dice: cuando Yahshua se había acercado más y podía ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si supieras tan siquiera hoy lo que se necesita para Shalom, que significa paz, pero por ahora está oculta a tu vista, porque en los días vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y levantarán barricada alrededor de ti, te sitiarán y te encerrarán por todos flancos, y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de tus muros. No dejarán una piedra firme sobre otra. Y todo porque no reconociste la oportunidad cuando Yahweh la ofreció. Amén. Bueno, es algo obviamente que podemos ver que algo que lo entristeció en sobremanera a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, cuando Él iba acercándose a la ciudad de Jerusalén. Obviamente que Él aquí está diciendo una profecía que esto sucedió luego de que nuestro Señor Yahshua resucitó. Nos cuenta la historia de Israel, que Israel en el año 70 después de Yahshua, después de Jesús, fue destruida, y no quedó, o sea, fue destruida por los romanos, no quedó piedra sobre piedra, y muchos tuvieron que huir de Jerusalén, de las tierras de Israel. Entonces esto se cumplió, esta profecía que nuestro Señor Yahshua dijo se cumplió. Y bueno, podemos meditar en su tristeza, dándonos cuenta que obviamente nuestro Señor Yahshua entendía y veía cómo estaba el corazón
del pueblo de Israel endurecido, estaba prevaleciendo obviamente la maldad en el corazón de ellos, y no reconocieron obviamente a Yahshua como el Hijo de Yahweh, como el Salvador. Y bueno, algo muy muy fuerte, digámoslo así, donde en el versículo 44 dice: y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de tus muros, no dejarán una piedra firme sobre otra, y todo porque no reconociste la oportunidad cuando Yahweh la ofreció. Entonces, bueno, vamos a meditar también pensando en cuando nuestro Padre Yahweh nos dice que Él de tal manera, en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, dice que de tal manera amó Yahweh al mundo que envió a su Hijo, a nuestro Señor Yahshua, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, y para que sea salvo, dice. Pero todo aquel que no cree, dice, la ira de Yahweh, la ira de Dios está sobre él. Una cosa que hablábamos con mi esposa, con mi hija, sobre esta palabra, meditando en ella, que nuestro Señor Yahshua muchas veces obviamente mandaba a los profetas, mandaba a esos enviados al pueblo de Israel para llevando un mensaje de nuestro Padre Celestial para que ellos se arrepintieran, para que se volvieran de sus pecados, cosa que no sucedió, y el corazón de todos ellos se fue poniendo más, se fue endureciendo cada vez más y más, obviamente en que cada vez ellos tenían más maldad en ellos, dentro de ellos, obviamente, en su corazón, en su rúa. Y bueno, algo que podemos y que tenemos que entender, que si no hay un arrepentimiento, no hay perdón. Entonces cuando es el tiempo de Yahweh, porque esa es otra cosa que muchas veces el humano no entiende, Yahweh tiene sus tiempos, y Él, podemos ver en su palabra que la voluntad de Yahweh es que todos procedamos al arrepentimiento y que todos nos volvamos de nuestros pecados. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 55 versículos 6 y 8 dice la palabra: busquen a Yahweh y lo encontrarán, llámenle mientras todavía está cerca, que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos, y vuélvase a Yahweh y encontrará misericordia, porque Él perdonará abundantemente tus pecados, dice. Obviamente, ¿quién es el que perdona nuestros pecados? Es Yahweh, es nuestro Señor Yahshua. Pero ¿cómo entendemos y cómo nuestro Padre Celestial se manifiesta a nuestras vidas, para que nosotros obviamente entendamos que estamos en pecado y que obviamente, si no nos arrepentimos, vamos a sufrir una consecuencia mala, fea? Entonces, bueno, cuando leemos esta palabra de la que acabamos de leer, dice que Yahshua lloró, que el pueblo luego sufrió ese castigo, cuando dice aquí que la ciudad iba a ser destruida. Como les dije, esto sucedió en el año 70 después de que nuestro Señor Yahshua resucitó. Los romanos destruyeron a Jerusalén, y aquí dice: porque no reconociste la oportunidad cuando Yahweh la ofreció. Entonces el pueblo de Israel, que tenían el templo, que estaban los sacerdotes, que tenían obviamente los oráculos de Yahweh, la Torá, que sabían cómo caminar lo que a Yahweh le agradaba, ellos empezaron obviamente a dejarlo de lado a Yahweh, a hacer lo que ellos querían,
y obviamente la maldad de ellos comenzó a ser cada vez más grande. Incluso ellos obviamente esperaban al Mashiach, esperaban a ese Salvador de Israel, pero nunca lo esperaban como se manifestó nuestro Señor Yahshua. Entonces, algo que hablábamos con mi esposa y con mi hija meditando en esto, es que cuando Yahweh nos confronta, se manifiesta, porque su voluntad es que nos arrepintamos, que nos salvemos. Obviamente Él lo hace a través de confrontarnos con la verdad, de cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón, cómo estamos con respecto a nuestra relación obviamente con Él. Entonces dice la palabra que el pecado nos aleja de Yahweh, pero el arrepentirnos sinceramente y venir delante de nuestro Padre Celestial pidiéndole perdón, Él nos muestra que Él está dispuesto a perdonarnos si nuestro arrepentimiento es sincero. Entonces, cuando nuestro Señor Yahshua caminó por Israel, Él no hizo, como dice la palabra, Él se hizo carne, Él se hizo humano y habitó entre nosotros. Entonces, cuando Él caminó por Israel, Él se despojó de toda esa gloria como el Hijo de Yahweh, como el Hijo de Dios. Pero Él obviamente dice que Él fue perfecto, que en Él no se halló pecado, que en Él no había pecado. Entonces, ¿por qué? Porque Él fue un hombre obviamente que guardó la palabra de Dios, que la puso por obra, pero obviamente no religiosamente, con amor, obedeciendo a su Padre, como nos lo hace ver en muchos versículos, que Él dice que Él no hacía lo que quería, sino lo que su Padre le ordenaba, lo que Yahweh le ordenaba. Entonces obviamente Él confrontaba a la gente de Israel con la verdad, haciéndoles ver que ellos estaban en pecado, porque habían dejado de lado lo que Yahweh les había mandado. Entonces Él les enseñaba cómo a Yahweh le agradaba que ellos pusieran por obra esa Torá que Yahweh les había dado, esas instrucciones. Entonces nos dice la palabra que generalmente nos habla de esas discusiones que Yahshua tenía con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la Torá, no obviamente con lo que pensaba generalmente el pueblo, pero dice que ellos le pedían señal, decía, muéstranos una señal si eres el Hijo de Dios. Entonces Yahshua les dice a ellos que a esta mala generación no se les iba a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. Entonces ellos querían que pasara algo sobrenatural, algo muy sorprendente, para que ellos obviamente dijeran, ay, sí, es el Hijo de Dios, Él es el enviado, Él es el Mashiach. Pero no discernían, no entendían espiritualmente, no entendían con su corazón cuando Yahshua les hablaba la verdad y les redarguía de pecado, para que ellos simplemente escucharan, entendieran que ellos estaban en pecado y que se tenían que arrepentir para que ellos tuvieran el perdón de Yahweh. Y bueno, no lo hicieron. Mucha gente no lo hizo, no solamente los maestros de la Torá, los escribas, los fariseos, mucha gente no lo hizo. Incluso obviamente nos dice la palabra que Yahshua hizo milagros que nadie había hecho, sanaba enfermos, expulsaba demonios, resucitó a algunas personas,
y que el pueblo lo vio, lo escuchó también, pero lo más importante que él les enseñaba la palabra de Dios, no como ellos estaban acostumbrados, sino que se las enseñaba con justicia, con amor, con autoridad, con misericordia, y lo podemos ver en la palabra. Algo que me hace reflexionar esta palabra es que muchas veces cuando es el tiempo de Yahweh, cuando Él es el momento que Él dice voy a enviar mi palabra a tal y tal persona para que Él se dé cuenta que está en pecado, para que Él se dé cuenta que yo le estoy dando una oportunidad para que Él se arrepienta, para que pueda tener vida eterna. Muchas veces cuando Yahweh envía esa palabra, su palabra, la verdad, y nos confronta con la verdad, con lo que dice su palabra, nosotros no rechazamos, no disponemos nuestro corazón de una manera humilde para entender que Yahweh nos está enviando ese mensaje para que nosotros entendamos que realmente somos pecadores, que estamos mal delante del Altísimo, y que Yahweh nos está llamando. Entonces aquí yo creo que esta palabra que acabamos de leer, cuando Yahshua llora, y obviamente esto sucede ya tiempo después de que Yahshua había caminado por Israel, que había hecho milagros, que les había enseñado, y ellos dicen que no reconocieron la oportunidad cuando Yahweh la ofreció. Entonces yo creo que es importante, hermano, que entendamos que Yahweh, como dije, que Yahweh no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos, y obviamente se manifiesta en nuestras vidas con su palabra, para que nosotros comprendamos que Él es un Dios vivo, que Él es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que de ellos se formó la nación de Israel. Pero luego, a través de los años, y luego de la venida de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, nos dice la palabra que Él busca aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces esa nación, tal como lo fue ese pueblo, así como fue el Israel que Yahweh eligió, llegó un momento que ellos no supieron reconocer la oportunidad que Yahweh les estaba dando, y rechazaron al Mashiach, rechazaron al Hijo de Yahweh. Obviamente que al día de hoy también eso se sucede. Muchos rechazan al Hijo de Yahweh, muchos rechazan y no reconocen la oportunidad que Yahweh les está dando, pero también para aquellos que realmente nos arrepentimos de corazón y nos comprometemos con Yahweh, y reconocemos que Él nos está dando esa oportunidad, que podemos ver espiritualmente que somos pecadores, y que Yahweh nos está llamando. Yahweh como dice la Escritura, Él nos acepta como hijos suyos. Entonces esto es importante, hermano, porque algo que lo que hablábamos con mi esposa y con mi hija era de que obviamente cuando Yahweh cuando es el tiempo de que Yahweh nos está llamando, no es que pasan cosas sobrenaturales, no es que se nos presenta un ángel
o que tenemos, no sé, un encuentro con Yahweh sobrenatural, sino que generalmente es por medio de su palabra, porque Él envía a alguien, envía un mensaje a través de alguien, de un hijo suyo, y ese mensaje es para que nosotros estemos meditando, para que en nuestro corazón estemos sintiendo que Yahweh nos está llamando, que Yahweh hay algo que Yahweh nos quiere decir y que quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales para que podamos entender que Él nos está llamando, que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón para que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, si usted está escuchando este mensaje, hermano, si usted está buscándolo a Yahweh o está alejado de Yahweh, es para que usted medite, en la palabra de Yahweh, en cómo está su relación con Él, en cómo usted realmente es en su vida. Entonces hay algo que no puede ocultarse delante de nuestro Padre Celestial. Nosotros, el humano lo puede ocultar de otro humano, pero no delante de Yahweh. Entonces debemos de ser sinceros, obviamente, y meditar en nuestras vidas cómo somos, si somos mentirosos, si somos egoístas, si somos avaros, si estamos engañando a nuestro cónyuge, si somos ladrones, si menospreciamos a Yahweh, a su palabra, a su Hijo, y así todo. Yahweh siempre nos está dando oportunidades, siempre le está dando oportunidad al humano para que se arrepienta, pero también algo que nos revela esta palabra es que Yahshua llora porque dice que ellos no reconocieron, y por eso les vuelvo a decir que Jerusalén, luego de 70 años después de la resurrección de nuestro Señor Yahshua, fue destruida por los romanos. Lo más triste también de todo esto es que, como les leí aquí en Isaías, que dice: busquen a Yahweh y lo encontrarán, llámenle mientras todavía está cerca, porque Yahweh también obviamente debemos de meditar y pensar que no es cuando nosotros queramos, no es cuando hoy lo menospreciamos a Yahweh y mañana lo vamos a buscar. Entonces no es así, hermano. Entonces cuando dice aquí que lo llamemos mientras Él todavía está cerca, porque obviamente Él es el que dirige todo, y obviamente que nosotros no podemos pensar que es cuando nosotros queramos, hoy lo menospreciamos a Yahweh y mañana lo vamos a ir a buscar. Yo creo que no es así, sino que debemos de buscarlo a Yahweh, mientras obviamente primero tengamos ese regalo que Él nos da, que es la vida, que todos los días que nos podemos despertar y poder abrir nuestros ojos nuevamente y poderle clamar a Yahweh, darle gracias por un día más de vida, y obviamente meditar en cómo estamos, para obviamente volvernos a Él y pedirle perdón, hablar con Él, decirle: bueno, Padre, yo soy un pecador, he cometido estos pecados, renuncio a estos pecados, te entrego mi vida, acepto a Yahshua, a tu Hijo, como mi Salvador, como mi Señor. Perdóname, Padre Celestial, ayúdame a caminar como a ti te agrada. Y bueno, como Yahweh nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde nos habla de los 10 mandamientos, hermano, y donde cuando lo leemos y meditamos en estos mandamientos y meditamos en cómo manejamos nuestra vida, y ahí entendemos que estamos caminando muy alejados de Yahweh, o de una manera
muchas veces equivocada. A lo mejor estamos buscándolo a Yahweh porque estamos haciendo cosas a lo mejor que cuando leemos aquí nos damos cuenta que Él las aborrece, que no le agradan, como por ejemplo Él dice en el versículo 3 del capítulo 20 de Éxodo, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Luego dice: no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa, arriba en el cielo, debajo en la tierra, o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. Aquí está hablando de todas aquellas personas que idolatran, que se hacen estatuas, que adoran imágenes, que buscan a dioses ajenos. Si usted se pone a meditar en esto, incluso hay religiones que enseñan a que uno sea un idólatra, que uno crea en estos dioses falsos. Entonces, cuando usted viene y lee la palabra de Yahweh y dispone su corazón para decirle: bueno, Padre, enséñame, guíame a toda verdad, y usted empieza a leer los mandamientos, empieza a leer la palabra de Yahweh, usted va a entender realmente cómo usted está delante de Dios. Entonces, luego obviamente cuando Yahweh le hace entender eso, también es que usted disponga su corazón para cambiar, que ese arrepentimiento no sea de la boca para afuera, sino que sea con un corazón sincero, que usted cambie realmente. Y luego, por ejemplo, aquí en el versículo 7 dice: no usarás a la ligera el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no dejará sin castigo al que use su nombre en vano o a la ligera. Luego dice: recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo, tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, porque en el séptimo día él descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. Luego dice: honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra a la cual Yahweh tu Elohim les está dando. No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, o sea, no mentirás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo, su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Por eso les digo, hermano, que cuando nuestro Padre Celestial nos está dando esa oportunidad, y Él va a manejar cómo se va a manifestar a nuestra vida, es para que nosotros seamos humildes, meditemos, reconozcamos que somos pecadores, que no lo conocemos a Yahweh, que hemos estado o a lo mejor buscándolo de una manera equivocada. Y todo esto obviamente lo podemos hacer cuando disponemos nuestro corazón, cuando leemos la palabra, cuando oramos y le pedimos a Yahweh que Él nos dé la sabiduría espiritualmente para entender, y que Él sea el que nos lleve a toda verdad, a todo entendimiento en su palabra, para que nosotros podamos realmente comprender lo que Yahweh nos dice en su palabra, para que nosotros mediante nuestra propia decisión, elección, empecemos a alejarnos de mandamientos de hombres, de falsas doctrinas, de religiones que no tienen nada que ver con Yahweh, ni con su palabra, ni con nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Entonces, por eso les digo, hermano, como leemos aquí, que no menospreciemos
el llamado de Yahweh, que seamos humildes, que escuchemos con nuestro corazón, que meditemos en nuestra vida con respecto a lo que dice la palabra, porque recién les leo los mandamientos y hay muchas personas que piensan o que se creen que están bien delante de Yahweh, pero son idólatras, creen en los brujos, buscan a los brujos, a los hechiceros, son adúlteros, toman el nombre de Dios en vano, no honran a los padres, son ladrones, son mentirosos, no quieren perdonar, viven obviamente son hipócritas, en una palabra así, porque muestran una cara, pero la intención de su corazón es otra. Y muchas veces la gente, en vez de seguir al Todopoderoso, en vez de obedecer a su palabra, siguen religiones, siguen esas personas que están a cargo de esas religiones, en vez de meditar en lo que dice Yahweh en la palabra. Porque si usted se pone a pensar lo que Yahshua, lo que el Señor hizo cuando estuvo en Israel, Él les hablaba sobre la palabra y les decía lo que ellos tenían que hacer, cómo hacerlo y de qué manera, y ellos se enojaban porque Él les decía la verdad. Entonces eso es lo que usted tiene que meditar, que cuando usted lea la Biblia buscando el consejo de Yahweh, buscando esa relación verdadera con Yahweh, y usted lea la palabra y Yahweh le haga sentir en su corazón que usted está en pecado, que usted tiene que despojarse de todas esas cosas que le enseñaron, de todas esas cosas que usted creía que estaba bien, usted tiene que dar ese paso para obedecer a Yahweh. Entonces disponer su corazón y entender que Yahweh le está dando esa oportunidad. Y como les dije, también Yahweh nos muestra en su palabra que que Él da oportunidades, pero también cuando el humano rechaza y no quiere acercarse a Dios, no quiere volverse a Él, tarde o temprano llega ese juicio, ese castigo, como podemos leer aquí y podemos ver que esto se cumplió, lo que Yahshua dijo se cumplió. Jerusalén fue destruida por los romanos y obviamente que también lo que tenemos que entender es que lo que tenemos que procurar es que nosotros, nuestro cuerpo, no sea destruido como la ciudad de Jerusalén, sino que, como dice la palabra, que nuestro cuerpo nosotros lo preparemos, lo cuidemos, para haciéndolo el templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Entonces no que el templo sea destruido, no que nuestro cuerpo sea destruido, sino que sea para que el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo more en nosotros. Así que bueno, hermano, espero que este mensaje les sea para bendición, para que usted esté meditando en sus caminos. Y bueno, vamos a ir a la oración, así que acompáñeme desde su hogar, únase en espíritu conmigo, clamándole al Todopoderoso en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Padre Yahweh, en el nombre poderoso de mi Señor Yahshua HaMashiach, bendito sea tu nombre, Padre Yahweh. Padre Celestial, te doy gracias, Padre Eterno, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, por tu compasión. Te doy gracias, Yahweh, por la vida que tú nos sigues dando y poder, Señor, estar trayendo tu palabra a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. Te pido por ellos, te pido, tú sabes lo que hay en su corazón, los problemas que cada uno tiene. Te ruego que tú los estés fortaleciendo en su espíritu, que tú los estés, Señor, les estés dando nuevas fuerzas, y
pido y ruego en el nombre de mi Señor Yahshua HaMashiach, Padre, clamándote para que tú, Señor, interceda y sanes, Padre, aquellas personas que están enfermas, sufriendo enfermedades cerebrales, neurológicas, endocrinas, hematológicas, inmunológicas, metabólicas, oncológicas, oftalmológicas, ópticas, odontológicas, esofágicas, cardíacas, vasculares, pulmonares, gástricas, intestinales, pancreáticas, hepáticas, biliares, renales, vesicales, uretrales, uterinas, ováricas, prostáticas, venéreas, dermatológicas, osteotendinosas, musculoesqueléticas, de la colágena, psiquiátricas, psicosomáticas, psicosociales, infecciosas, autoinmunitarias, genéticas, reumáticas, inflamatorias, geriátricas. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Padre Yahweh, te pido y ruego, Abba, por aquellas personas que están sufriendo violencia, abuso, sean niños, mujeres, hombres, ancianos, y también tu creación, Padre Celestial. También te pido, Yahweh, en el nombre de Yahshua, por aquellas personas que están lejos de ti, que por algún motivo se alejaron de ti. Te pido que estés tocando sus corazones para que puedan volver a ti, para que se arrepientan antes de que sea tarde. En el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias Padre Yahweh, bendito sea tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Yahweh, a nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Y para terminar este mensaje, hermano, como hacemos siempre en nuestros videos, vamos a decir la bendición que nuestro Padre Yahweh nos ha regalado. Así que levante sus manos en su hogar y reciba la bendición de nuestro Padre Celestial, que dice así: Yeberejeja Yahweh bismereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yael Yahweh panaibeleja bijuneca, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisá Yahweh panaibeleja villasen leja shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom, paz. Amén. Bueno, hermano, gloria a Yahweh, gloria a Yahshua. Y bueno, como dijimos en el mensaje de hoy día, Yahweh nos da oportunidad. Yahweh envió a su Hijo, a nuestro Señor Yahshua, para que podamos ser salvos. Así que medite, hermano, en su vida, en cómo está. Como dice la palabra, busquemos a Yahweh, que lo vamos a encontrar. Busquen a Yahweh, lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. No pierda su tiempo, clámele. Pídale, Yahweh, perdona mis pecados, Señor, me arrepiento de corazón. Quiero ser el hijo tuyo. Quiero que tú seas el que dirija mi vida, el que me guíe, el que esté conmigo en todo momento. Y como dice aquí, que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos. Esa gente, hermano, si usted me está escuchando, si usted está si usted medita y usted está reconociendo que es malo, que tiene maldad, que menosprecia a Dios, arrepiéntase. Yahweh es grande en misericordia. Él va a perdonar sus transgresiones, y como dice aquí, vuélvanse a Yahweh y encontrarán misericordia, porque Yahweh perdonará abundantemente tus pecados. Amén. Así que bueno, hermano, no pierda el tiempo, arrepiéntase, hable con Yahweh, confiésele sus pecados, sea sincero en su arrepentimiento, comprométase con Yahweh, que es lo mejor que va a hacer. Entréguele su vida a nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Así que bueno, hermano, gloria a Yahweh, gloria a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, y Shabbat Shalom para todos. Amén.